Está en la línea telefónica justamente, y lo agradecemos mucho, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a quien agradecemos pues que nos permite esta comunicación. Señor secretario Luis, muy buenas noches. Hola Pepe, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Al contrario, señor secretario, ¿cómo explicar este recorte? ¿Por qué hablas de una medida preventiva? ¿Qué se prevé? ¿Una catástrofe? Primero hay que tomar en cuenta, Pepe, que lo que hoy anunciamos fue un conjunto de medidas entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Y esto obedece a que estamos enfrentando un fenómeno económico que viene del exterior. Esto no es un problema que se origine en México o que tenga como causa alguna debilidad de la economía mexicana, sino un fenómeno global que está afectando a todas las economías en el mundo, particularmente a las economías emergentes. Y lo importante es cómo reaccionamos. Uno de las razones por las cuales ha perdido valor el peso mexicano frente al dólar de los Estados Unidos es la caída del precio del petróleo. El precio del petróleo que afecta, por un lado, a nuestra empresa petrolera nacional, a Pemex, y por otro lado, que tiene un efecto sobre las finanzas del gobierno. Entonces, al tiempo que el Banco de México anunció medidas con respecto a las tasas de interés, la Comisión de Cambios anunciamos modificaciones a las subastas, en materia de finanzas públicas anunciamos un ajuste en el gasto. La mayor parte del ajuste, 100,000 millones de pesos, tienen que ver con Pemex, ocurrirán en Pemex, y esto lo que implica es que al igual que lo están haciendo otras empresas petroleras del mundo, todas las empresas petroleras del mundo, donde se está reduciendo el gasto, Pemex hará lo mismo. Está reaccionando como deben de reaccionar las empresas petroleras cuando su principal producto, que es el petróleo crudo, ha tenido una caída muy importante en los últimos meses e incluso en las últimas semanas. La otra parte del ajuste, que son 32,000 millones de pesos, es un ajuste que se hace en el gobierno federal, en el gasto que ejercen las secretarías de Estado. La mayoría del gasto es gasto corriente, 60%, el restante es en gasto de inversión. No se afectan eso quiero dejarlo claro, no se afecta ningún programa de seguridad pública, y lo hacemos de manera preventiva. ¿Por qué decimos que es preventivo, Pepe? Porque para 2016 tú recordarás que tenemos una cobertura, tenemos un seguro que nos permite que, independientemente de cuál sea el precio del petróleo, el gobierno federal recibe el equivalente a un precio de $49 por barril. Es decir, para 2016 el gobierno federal tiene protegido su gasto público. Sin embargo, tenemos que empezar a prepararnos, porque puede ocurrir, y es un escenario de una probabilidad muy relevante, que en 2017 se mantengan los bajos precios del petróleo. Y por lo tanto nos tenemos que prevenir, nos tenemos que preparar, y es por eso que estamos haciendo de una vez este ajuste para prepararnos para el año 2017 y hacia adelante. ¿De qué se trata? Pues que esto no resulte ni en un mayor déficit público, ni en un mayor endeudamiento que ponga en riesgo la estabilidad de la economía mexicana. A pesar y hay que tomar en cuenta el valor de la estabilidad, a pesar de la caída del precio del petróleo, de la depreciación del peso frente al dólar, hay que reconocer que México está creciendo, se están generando empleos, tenemos un nivel muy bajo de inflación y está fluyendo el crédito en la economía. Y eso es lo que queremos preservar, precisamente no incrementando nuestro déficit y preparándonos para hacer un manejo responsable de las finanzas públicas como lo hemos venido haciendo. Hasta esta situación, Luis Videgaray, secretario, ¿el gobierno sigue en lo mismo, no aumentar impuestos de aquí a fin de sexenio? Es un compromiso que establecimos a partir de la aprobación de la reforma hacendaria de 2013. Al aprobarse esta reforma, el presidente de la República hizo este compromiso y es un compromiso que hemos respetado. Aún ante la caída pronunciada de los precios del petróleo, se ha evitado la tentación de subir los impuestos existentes o de inventar nuevos impuestos. Se ha cumplido con este compromiso y lo vamos a seguir cumpliendo. Por lo tanto, para evitar tener un mayor déficit fiscal que pusiera en riesgo la estabilidad de nuestra economía y por lo tanto a la economía de las familias mexicanas, lo que estamos haciendo es reducir a tiempo el gasto público, Pepe. Y entonces, ¿cómo se le va a hacer además de esto? ¿Con estos recortes va a ser suficiente, secretario? Te digo porque, te lo pregunto porque el sector privado está temblando, ¿no? Siendo que el gobierno ha sido un motor de la economía fundamental en su gasto de inversión, en infraestructuras, etcétera, donde interviene la industria, la empresa, y ahora pues va a haber menos dinero para ello. Esto pone a temblar a los proveedores del gobierno, a los contratistas. Bueno,
Algo que tenemos que tener claridad y debe ser tranquilidad para todos. Primero es que los grandes proyectos no se verán afectados. Por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, el tren ligero de Guadalajara o el tren México-Toluca, por poner solamente 3 ejemplos. Esos proyectos no tienen ninguna afectación y van a seguir adelante. Es decir, no se detiene el ritmo de ejecución de la infraestructura. El recorte es un recorte en materia de proyectos de inversión de alrededor de 13,000 millones de pesos, que si bien es una cifra relevante, pues es una parte relativamente pequeña del gasto de inversión. No se afectan los proyectos más importantes. Y segundo, todos los compromisos de pago del gobierno federal, por supuesto que han de honrarse, incluyendo los compromisos con proveedores y contratistas. No, esto al contrario, el hecho de que el gobierno esté cuidando sus finanzas y de que estemos evitando incurrir en un mayor déficit debe ser motivo de tranquilidad para los proveedores y contratistas del gobierno. A final de cuentas, hay que recordar que el grueso de la inversión en la economía mexicana la hace el sector privado, no la hace el gobierno. Y al preservar la estabilidad, al evitar que una caída del precio del petróleo resulte en mayor inflación, en una contracción del crédito o en un desequilibrio en general en la economía, pues lo que estamos haciendo es preservar un clima, un ambiente económico para que siga fluyendo la inversión y la creación de empleos por parte del sector privado, que es el principal motor de la economía mexicana. En un año en que, por cierto, tanto el año 2015 como el inicio de 2016 estamos teniendo un muy buen momento en nuestro mercado interno. La economía mexicana hoy está creciendo fundamentalmente porque el mercado interno está creciendo, pero eso tiene que ver con una baja inflación, con que está fluyendo el crédito, y es lo que estamos preservando. Y estas medidas deben de ser un motivo de tranquilidad de que tanto el Banco de México como el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, estamos actuando con decisión y oportunidad para preservar este clima de estabilidad y crecimiento. Pues, secretario, te agradezco mucho el tiempo para explicarnos las razones que hay atrás de este anuncio que hoy ha sorprendido, bueno, no sorprendido, pero que ha sido tomado como un gran impacto lo que dijo el gobernador del Banco de México y lo que dijo el secretario de Hacienda. Estoy a tus órdenes, Pepe. Muchas gracias a ti y al auditorio. Muchas gracias, secretario. Hasta pronto. Es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Sí, antes de que Luis Videgaray anunciara la aplicación de este recorte de 132,000 millones de pesos al gasto público federal, el gobernador del Banco de México